Buen día, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad 5 de bienes de cambio. Los bienes de cambio conforman el conjunto de activos de mayor operatividad que podemos encontrar en las empresas comerciales e industriales y están muy relacionados con el cumplimiento tanto del objeto como del objetivo de la empresa. Decimos que están muy relacionados con el objeto de las empresas con fines de lucro, ya que se dedican a la compra y venta de estos activos. Y también, por supuesto, algunas cuyo objeto es la prestación de servicios. Y además están muy vinculados con el objetivo que persiguen estas empresas porque a través de la comercialización de los bienes y o la prestación de servicios, según sea, persiguen maximizar sus utilidades. Las normas contables profesionales establecen que los bienes de cambio son bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente o que están en proceso de producción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta, así como también los anticipos a proveedores por la compra de estos bienes. Los bienes de cambio tienen características particulares. Según su característica física, podemos encontrar bienes de cambio tangibles, es decir, nos referimos a bienes de existencia material, de existencia corpórea, también bienes de cambio intangibles, es decir, en este caso nos estamos refiriendo a bienes no corpóreos y donde la comercialización de estos bienes se realiza habitualmente bajo la forma de licencias de uso. Y y se los considera como prestaciones de servicios. Y dependiendo del bien, pueden entregarse en soporte magnético o bien en otras formas de comunicación. Ejemplo de este tipo de bienes de cambio serían los programas aplicativos para computadoras. También podemos encontrar bienes de cambio fungibles. En este caso, son aquellos bienes o activos corpóreos que pueden ser cambiados por otros sin alterar su naturaleza, utilidad o prestación. Por ejemplo, la producción de trigo, de soja, también podría ser la producción de vino. Otra característica es que de acuerdo a su permanencia pueden ser bienes de rápida movilidad o de lenta movilidad según la mayor o menor rotación que posean en la empresa. También pueden ser bienes de cambio adquiridos para la venta. En este caso nos estamos refiriendo a bienes de una empresa de tipo, bienes de cambio de una empresa de tipo comercial, ya que la empresa los adquiere para luego venderlos. Y podemos encontrar también bienes de cambio producidos o en proceso de producción para dicha venta. Y en este caso los vamos a encontrar en empresas de tipo industrial, que adquieren determinados tipos de bienes para someterlos luego a un proceso productivo y obtener el producto que van a destinar a la venta. Y por último, estos bienes de cambio también pueden ser corrientes o no corrientes. Serán corrientes los que se hallen disponibles para su venta al cierre del ejercicio contable o los que asuman esta condición dentro de los 12 meses siguientes de la fecha de cierre de ejercicio. Este tipo de bienes de cambio corriente los podemos encontrar en empresas comerciales, en empresas de servicios y también industriales, ¿por qué no? Pero solo aquellas en que o en donde la transformación de sus productos no demande un tiempo excesivo, como por ejemplo podrían ser las empresas metalúrgicas livianas o las empresas metalmecánicas o las empresas que sean industrias del vidrio, por ejemplo.
¿Y cuándo estos bienes de cambio van a ser no corrientes? Aquellos que se encuentran disponibles para la venta, pero luego de transcurrido los 12 meses desde la fecha de cierre de ejercicio. Y ejemplos de este tipo de bienes de cambio no corriente los encontramos en las obras públicas de cierta envergadura, ya que su construcción demanda un tiempo muy considerable, como por ejemplo la construcción de diques, de puertos, de canales, y también las obras privadas, como por ejemplo la construcción de edificios para vivienda, los astilleros o bodegas, etc. Acá podemos observar imágenes relacionadas con bienes de cambio de empresas comerciales. Por ejemplo, acá en la parte izquierda tenemos un supermercado donde, digamos, sus bienes de cambio abarca una amplia variedad de productos, mientras que en la empresa, que en este caso estamos viendo a la derecha, que se trata de una concesionaria, sus bienes de cambio están referidos solamente a los automotores. En esta otra diapositiva podemos observar bienes de cambio también de una empresa comercial, como por ejemplo podría ser una farmacia, donde sus bienes de cambio son los diferentes medicamentos que tiene para la venta, o empresas comerciales, como por ejemplo esta que podemos observar acá, donde se venden prendas de vestir, y estas constituyen sus bienes de cambio. En esta otra diapositiva también tenemos otros ejemplos de empresas de tipo comercial, como por ejemplo la librería o una inmobiliaria, donde esta empresa se dedica a la construcción y venta de inmuebles para casa-habitación, y también en ella podemos encontrar como bienes de cambio las obras que están en construcción, que aún no están terminadas. Acá tenemos una empresa de tipo industrial. En este caso se trata de una panadería cuyo objeto es la elaboración de pan y para su posterior venta. Acá tenemos o podemos observar otros ejemplos referidos a empresas industriales pertenecientes a diferentes sectores industriales, como por ejemplo las dedicadas a la producción y transformación de metales, que pertenecen al sector metalúrgico, empresas de la industria química o empresas de la industria alimentaria y de las bebidas, que pertenecen al sector de alimentación y bebidas, etc. En este caso estamos viendo ejemplos de empresas, pero que no se dedican a la comercialización o a la venta de productos, sino a la prestación de servicios, como por ejemplo empresas de telefonía que ofrecen los servicios de telefonía móvil, empresas que ofrecen el servicio de limpieza, empresas que ofertan el servicio de servicios fúnebres, o también, por ejemplo, una lavandería, cada una con sus correspondientes bienes de cambio. Luego, en esta otra diapositiva, por ejemplo, tenemos diferentes imágenes relacionadas con una empresa agrícola. Por ejemplo, puede ser la producción de trigo, de maíz, de avena o de oleaginosas o de soja, por ejemplo. En esta otra, ejemplos de una empresa ganadera dedicada a la producción de ganado de diferente tipo, puede ser ganado bovino, ovino, caprino, porcino, etc. Y también la producción la obtención de productos ganaderos, como por ejemplo el cuero, la lana, leche. Ahora bien, vamos a pasar ahora a analizar los componentes de este rubro bienes de cambio, pero a nivel cuentas. Y dependiendo o relacionándolo con el tipo de empresa. Así, por ejemplo, para una empresa de tipo comercial, las cuentas que podemos encontrar formando parte de este rubro son las cuentas mercaderías. Una de ellas es la cuenta mercadería, que representa los bienes adquiridos
para su posterior venta. También podemos encontrar la cuenta mercaderías en tránsito, que son aquellas mercaderías que fueron adquiridas en el lugar de origen, ya se efectuó la transmisión de la propiedad de estos activos, pero se hallan en algún medio de transporte hacia su destino final. Y también vamos a encontrar la cuenta anticipos a proveedores por la compra de mercaderías, a cuenta de la compra de mercaderías. En una empresa de tipo industrial, las cuentas que forman parte de este rubro bienes de cambio son, por ejemplo, la cuenta materia prima, la cuenta materiales e insumos. Estas cuentas representan aquellos bienes que las empresas de este tipo adquieren para someterlos a un proceso productivo. Por ello es que también encontramos, en este caso, la cuenta productos en proceso, que representan aquellos bienes que están en proceso de producción, ¿sí? Y luego también los productos ya terminados. Y también, lógicamente, los anticipos a proveedores por las compras de materia prima, materiales e insumos. Con respecto a una empresa de tipo agrícola, las cuentas que podemos encontrar son, por ejemplo, semillas, también la cuenta agroquímicos. En este caso estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la compra de herbicidas, fertilizantes o insecticidas que se utilizan en esta actividad. La cuenta cementeras, que vendría a representar, digamos, si hacemos una comparación de este tipo de empresa agrícola con la empresa de tipo industrial, las cementeras vendrían a ser como la producción en proceso o los productos en proceso de la empresa industrial. Esta cuenta incluye todos los costos que van desde el laboreo del suelo hasta la cosecha. También tenemos la cuenta cereales y la cuenta anticipos a proveedores. Ahora, si nos referimos al tipo de empresa ganadera, en ella podemos encontrar como parte de los bienes de cambio la cuenta Hacienda, la cuenta productos ganaderos, que ya mencionamos recién, como por ejemplo cueros, lana, leche, etcétera, la cuenta de fardos y rollos, que en este caso representa las reservas de alfalfa, de sorgo y otros productos que se utilizan para el engorde del ganado, la cuenta raciones y balanceados, que representan los complementos de alimentación del ganado, y también los productos veterinarios, que son productos de aplicación para la sanidad del ganado. Y lógicamente la cuenta anticipos a proveedores por las compras de estos últimos elementos que acabamos de mencionar, como por ejemplo los fardos y rollos, raciones y balanceados y productos veterinarios. Las principales operaciones que vamos a estudiar relacionadas a este rubro son las compras y las ventas de bienes de cambio. Y cada una de ellas tiene sus propias características. Cuando la empresa realiza una compra de bienes y servicios que están afectados a su actividad habitual, debemos determinar el valor de ingreso de estos bienes o servicios que la empresa va a incorporar. Este valor de ingreso está referido al precio de contado. Es decir, que estos bienes o servicios deben ser incorporados al activo de la empresa por precio de contado. Este valor o precio de contado es un valor neto de impuestos y de intereses implícitos que pudieran estar contenidos en la operación de la compra. Cuando decimos precio de contado neto de impuestos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a impuestos como el IVA o a impuestos internos que contienen algunos bienes. Pero este valor de ingreso no es solamente el precio de contado, sino que ese precio de contado debemos adicionarle los gastos necesarios
hasta que el bien se encuentre en condiciones de ser vendido. Y estos gastos necesarios comprenden, por ejemplo, los fletes, los seguros o, por ejemplo, el control de calidad cuando es necesario. Ahora bien, ¿qué tipo de compras de bienes y servicios puede realizar la empresa? Cuando la empresa realiza compra de bienes o servicios, vamos a tener que proceder a reflejar esta operación mediante una registración. Y la compra, en este caso, representa, por un lado, un incremento del activo. ¿Por qué? Porque la empresa, al estar comprando, está incorporando bienes a su patrimonio. Entonces, por eso es que representa un aumento de activo. Y en este caso, este aumento de activo se va a reflejar en la registración debitando la cuenta mercadería, por ejemplo. Ahora, depende de cómo la empresa realice esta compra. Por ejemplo, si la empresa esta compra la realiza de contado efectivo, entonces la contrapartida de este aumento de activo que señalamos recién va a ser una disminución de activo para reflejar la salida del dinero por la compra de la mercadería. Si la operación es con un cheque corriente, es decir, si la empresa emite un cheque corriente para adquirir estas mercaderías, la contrapartida también va a ser una disminución de activo, que en este caso va a estar reflejada con la cuenta banco XX, cuenta corriente, para reflejar la salida de los fondos que la empresa tiene depositados en su cuenta corriente por la emisión de estos cheques. Si la compra es pactada con la entrega de un cheque de pago diferido, ya acá estamos ante una operación a plazo, ¿sí? Con un tipo de operación a plazo. En este caso, la contrapartida será un aumento de pasivo y la cuenta que vamos a utilizar en la registración para reflejar este aumento de pasivo será la cuenta cheque de pagos diferidos a pagar. Si la operación es pactada en cuenta corriente, también la contrapartida será un aumento de pasivo y la cuenta que va a reflejar este aumento de pasivo que vamos a registrar será la cuenta proveedores. Y por último, si la operación ha sido pactada mediante la entrega de un documento, también, ¿no es cierto?, la contrapartida en este caso va a ser un aumento de pasivo y la cuenta a utilizar para reflejar este aumento de pasivo será la cuenta documentos a pagar. Ahora bien, la documentación respaldatoria que interviene en este tipo de operaciones la podemos analizar, por ejemplo, desde el lado de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa va a emitir documentación interna cuando realice la compra de bienes o servicios. Esta documentación está referida, por ejemplo, a las notas de pedido que van a surgir del área que necesita la adquisición de un bien, detallando, ¿no es cierto?, las características y la cantidad del bien que necesitan comprar. Luego vamos a tener también un pedido de cotización, que mediante este pedido de cotización se solicita al proveedor los precios de los bienes que se quieren adquirir, y luego una orden de compra. Esta orden de compra, directamente en ella se efectúa la solicitud de los bienes a adquirir, luego, lógicamente, de la nota de pedido y del pedido de cotización. Y por otro lado, dijimos que también esta documentación respaldatoria que interviene en este tipo de operaciones está referida a una documentación que va a emitir un tercero ajeno a la empresa. Es decir, en este caso, el proveedor de la empresa, que puede emitir el remito, si es que envía las mercaderías a la empresa. Este remito debe acompañar al bien que la empresa está comprando. En este remito se va a especificar la calidad, la cantidad de las mercaderías compradas y también en algunos casos el precio unitario. También va a emitir la factura que corresponda
con la referencia de la cantidad del precio unitario, del precio total, de los impuestos, si es que corresponden, y también las formas y condiciones de pago. Y por último, el proveedor también tendrá que emitir el recibo correspondiente una vez cancelada la operación por parte de la empresa. Supongamos una compra de bienes de cambio de un responsable inscrito en el IVA. En este caso, vamos a ver cuáles son los elementos que están conformando este costo de adquisición por una compra realizada por un responsable inscrito en el IVA. Habíamos dicho recientemente que este costo de adquisición estaba formado por el precio de contado, en este caso es el precio neto grabado que tenemos acá por 10.000 pesos, ese sería el precio de contado. ¿Y por qué dice precio neto grabado? Porque dijimos que ese precio de contado tenía que ser neto de impuestos y neto de intereses implícitos que pudieran estar contenidos en la operación de la compra. A este precio neto grabado le vamos a adicionar o le vamos a sumar una serie de gastos que puedan estar involucrados en esta operación, como por ejemplo los fletes y acarreos, los gastos de seguros, los gastos de descarga de la mercadería cuando llegan los depósitos de la empresa y también, de ser necesario, el control de calidad. Todos estos conceptos sumados al precio neto grabado determinan lo que nosotros conocemos como costo de adquisición. En este caso, suma un total de 14.100 pesos. Acá tenemos un ejemplo de una registración de una compra de una mercadería donde el comprador y vendedor son responsables inscriptos. Entonces, en el primer asiento podemos observar la registración de la compra. Por eso es que debitamos la cuenta mercaderías por 1.000 pesos, la cuenta IVA crédito fiscal por 210 pesos y acreditamos la cuenta proveedores, porque en este caso la operación de la compra fue pactada en cuenta corriente. Entonces, acá vemos reflejado lo que explicamos recién con respecto a que esta registración está reflejando el aumento de activo que se produce en este caso por la incorporación de las mercaderías al activo de la empresa, por el IVA crédito fiscal y el aumento de pasivo por el compromiso que adquiere la empresa al adquirir estas mercaderías en cuenta corriente. Ahora bien, si estas mercaderías son enviadas a los depósitos de la empresa por el proveedor, la empresa va a tener que pagar fletes. Entonces, vamos a tener, por supuesto, la documentación respaldatoria pertinente de ese gasto y lo vamos a registrar debitando la cuenta fletes o la cuenta fletes y acarreos, la cuenta IVA crédito fiscal y en este caso el flete se paga en efectivo, por eso es que acreditamos la cuenta caja. Este asiento, ¿qué está reflejando? Por un lado, un incremento en los egresos, porque la cuenta fletes o fletes y acarreos es una cuenta de resultado negativo. Está reflejando, por otro lado, un incremento del activo por la cuenta IVA crédito fiscal y una disminución del activo para reflejar la salida de dinero porque este flete fue cancelado en efectivo. Como este gasto, este flete que la empresa pagó, es un gasto necesario para que estas mercaderías estén en condiciones de ser vendidas, corresponde que este flete integre el costo de adquisición de esta mercadería. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, lo que corresponde hacer es activar este gasto a la cuenta mercaderías. Por ello es que vamos a debitar la cuenta mercaderías por 100 pesos, es decir, por el importe del flete, y vamos a acreditar la cuenta fletes por 100 pesos. Este asiento, esta registración se hace para reflejar la activación de este gasto de flete al costo de las mercaderías. Es decir, que a partir de esta registración, este flete ya pasó a formar parte del costo de adquisición de estas mercaderías.
Esta registración está reflejando, por un lado, un aumento de activo, porque se incrementa el costo de las mercaderías, y por otro lado refleja una disminución de los egresos porque estamos acreditando una cuenta de resultado negativo. Las empresas también pueden realizar compras no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. En este caso, hay una serie de conceptos que la empresa va a tener que abonar por realizar una compra en el mercado internacional. Veamos cuáles son estos conceptos. Tenemos en primer lugar los llamados gastos de carga. Se refiere a los gastos de carga de los bienes comprados al medio de transporte. También tenemos los fletes y seguros que la empresa va a tener que abonar y que van a cubrir el traslado de la mercadería hasta el lugar de destino. También en este punto número 4 tenemos, por ejemplo, acá dice precio neto grabado mediante la apertura de carta de crédito. Acá nos estamos refiriendo al precio convenido con el proveedor por la adquisición de estas mercaderías, de estos bienes que estamos importando. Luego tenemos los gastos de descarga, porque una vez que estos bienes importados llegan a la aduana, hay que descargarlos del medio de transporte. Entonces también deben ser abonados estos gastos de descarga. Y una vez que están allí o que se encuentran allí estos bienes importados, la empresa va a tener que pagar un alquiler de un depósito aduanero para resguardo de la mercadería mientras se realizan todos los trámites aduaneros para poder nacionalizar la mercadería. Es así que la empresa va a tener que pagar también impuestos aduaneros, que los conocemos como, por ejemplo, los conocemos como los derechos de importación, esos serían los impuestos aduaneros, y también la empresa va a tener que pagar el IVA que corresponde a la mercadería que está importando. Tanto estos impuestos aduaneros como el IVA crédito fiscal, para nacionalizar la mercadería, son calculados sobre el precio convenido de la mercadería importada. Además, va a tener que pagar honorarios al despachante de aduana, que es el que va a realizar todos estos trámites. Va a tener que pagar gastos de carga de la mercadería nacionalizada para que pueda esta mercadería ser despachada a los depósitos de la empresa. Y también, lógicamente, los fletes y seguros, ¿sí? por el traslado de la mercadería desde la aduana a la empresa. Y una vez llegada a los depósitos de la empresa, va a tener que abonar también los gastos de descarga de esa mercadería y, si corresponde, el control de calidad. Cuando la empresa realiza operaciones de este tipo en el mercado internacional, debe convenir con el proveedor del exterior realizar la operación con alguna de estas tres cláusulas. Estas cláusulas son la cláusula FAS, cuyas siglas en inglés significan libre al costado del vapor. Esto implica que el importador se hará cargo o asumirá a su cargo, además del precio convenido de la mercadería o los bienes que está importando, todos los gastos que implique la importación de los bienes, desde los gastos de embarque al medio de transporte hasta que los mismos lleguen al depósito de la aduana. Es decir, que en este caso el exportador solamente, o el proveedor del exterior, solamente se hará cargo de trasladar las mercaderías o los bienes desde su empresa hasta el puerto de origen. Otra de las cláusulas es la cláusula FOB, que significa libre sobrebordo en puerto de origen. Esto significa que el vendedor solamente asumirá a su cargo los gastos de carga de la mercadería
para dejarla sobre o a bordo del medio de transporte que la va a trasladar hasta la empresa. Y el resto de los gastos, es decir, desde el flete, seguros y demás gastos que acabamos de ver, van a correr por cuenta del importador o de la empresa, que en este caso es la empresa. Otra de las cláusulas es la cláusula CIF, que significa costo, seguro y flete hasta puerto de destino. En este caso, el exportador o el proveedor del exterior se hará cargo de o asumirá a su cargo los gastos de carga de la mercadería o los bienes que está exportando sobre el medio de transporte, y también cubrirá el flete y el seguro de esas mercaderías hasta llegar al puerto de destino. El resto de los gastos correrá por cuenta del importador, que en este caso es la empresa. Es importante tener en cuenta estas cláusulas, ya que la empresa, al importar, debería considerar no solo la conveniencia del precio pactado con el proveedor del exterior de los bienes importados, sino también la cláusula con la cual está cerrando la operación. ¿Por qué? Porque cada una de ellas implica para el importador asumir a su cargo mayor o menor monto de gastos. Acá podemos observar en esta diapositiva lo que acabo de explicar con respecto a cada una de las cláusulas. Fíjense, en la cláusula FAS, prácticamente todos los gastos están a cargo del comprador, salvo el traslado de los bienes o de las mercaderías desde la empresa del exportador hasta el puerto de origen. En la cláusula FOB, el vendedor solamente se hace cargo de los gastos de carga, es decir, de dejar la mercadería o los bienes importados sobre el medio de transporte, y en el caso de la cláusula costo y seguro y flete, el vendedor se hace cargo de los gastos de la carga de la mercadería al medio de transporte y también de cubrir los fletes y seguros por el traslado de la mercadería hacia el puerto de destino. Es decir, que en este caso la que implica para el importador un mayor costo sería la cláusula FAS. Luego estaría la cláusula FOB y por último la cláusula CIF, que implicaría para el comprador un menor costo. Acá tenemos un ejemplo de la registración que deberíamos hacer ante una operación de importación. Vemos en primer lugar la registración cuando la empresa importa mercaderías, debitando la cuenta mercaderías en tránsito. Y esto es así porque las mercaderías no están inmediatamente disponibles en los depósitos de la empresa. Entonces, la cuenta a utilizar no es la cuenta mercaderías, sino la cuenta mercaderías en tránsito por el precio convenido con el proveedor del exterior. Entonces, debitamos mercaderías en tránsito y en este caso acreditamos la cuenta caja porque se pactó la operación mediante una transferencia bancaria. Es decir, acá tenemos un comprobante de transferencia bancaria que significa que la empresa o el importador ha pactado con el proveedor pagarle de esta manera, a través de una transferencia bancaria. Ahora bien, en este caso está acreditada la cuenta caja porque esta transferencia no está realizada desde una institución financiera donde la empresa posee una cuenta bancaria, porque de ser así, la cuenta a acreditar en este caso sería la cuenta, por ejemplo, banco XX cuenta corriente, porque si la transferencia se hace desde una institución financiera donde la empresa posee una cuenta bancaria, los fondos para la transferencia directamente serán debitados de esa cuenta corriente. En este caso no, por eso la acreditación es de la cuenta caja. Ahora bien,
Esta transferencia bancaria implica que el banco nos va a cobrar gastos por esta transferencia. Entonces, estos gastos de transferencia bancaria que están registrados acá por 1.402 pesos con 50 centavos, más el IVA correspondiente a estos gastos, son también o constituyen también gastos necesarios para que estas mercaderías estén en condiciones de ser vendidas. Por lo tanto, corresponde activar estos gastos bancarios al costo de las mercaderías que se está importando. Por eso es que debitamos la cuenta mercaderías en tránsito y acreditamos la cuenta de gastos bancarios. Ahora bien, una vez llegada la mercadería a la aduana, dijimos que la empresa tenía que abonar una serie de gastos y de impuestos. En este caso, serán los honorarios del despachante de aduana, los fletes y seguros por el traslado de la mercadería, según sea la cláusula adoptada para realizar la operación. Bueno, en este caso, la empresa se está haciendo cargo del flete y del seguro, del traslado de la mercadería hasta el puerto de destino. Por eso registramos esta cuenta de gastos. Y también los derechos de importación que la empresa debe pagar en la aduana. Como así también el IVA correspondiente a la mercadería que se está importando o a los bienes que está importando la empresa. Tanto, dijimos, los derechos de importación como este IVA crédito fiscal deben ser calculados sobre el precio convenido de la mercadería importada. En este caso, 93.500 pesos. Es decir, estos derechos de importación, que equivalen a un 5%, deben ser calculados sobre los 93.500 pesos. Y el IVA crédito fiscal que corresponde, el 21%, también ha sido calculado sobre estos 93.500 pesos, que es el costo de la mercadería que se está importando. En este caso, el pago se efectuó con un cheque, por eso es que la cuenta acreditada es Banco Nación Cuenta Corriente. Estos impuestos, con excepción del IVA, nos estamos refiriendo nada más que a los derechos de importación, y estos gastos del honorario del despachante de aduana y los fletes y seguros también son gastos necesarios para que estas mercaderías estén en condiciones de ser vendidas. Por lo tanto, también corresponde su activación a la cuenta mercaderías en tránsito. Por ello es que debitamos mercaderías en tránsito y acreditamos honorarios de despachante de aduana, acreditamos la cuenta fletes y seguros y acreditamos la cuenta derechos de importación. Una vez que la mercadería llega a los depósitos de la empresa, lo primero que debemos registrar es debitar la cuenta mercaderías y acreditar la cuenta mercaderías en tránsito. ¿Por qué? Porque las mercaderías ya dejaron de ser mercaderías en tránsito, puesto que llegaron a los depósitos de la empresa. Por eso es que se hace esta registración de mercaderías a mercaderías en tránsito. Y luego vamos a registrar el flete desde la aduana a los depósitos de la empresa. En este caso, una factura C, tenemos una factura C por 1.700 pesos, que es la factura correspondiente a ese flete. Este flete también es un gasto necesario para que esta mercadería esté en condiciones de ser vendida. Por lo tanto, corresponde realizar la activación de este gasto. Por ello es que vemos esta última registración debitando la cuenta mercaderías por 1.700 pesos y acreditando la cuenta caja porque este flete fue pagado en efectivo. ¿Qué otra alternativa de registración tenemos en este caso para registrar este flete pagado por la empresa? Podríamos haber registrado primero este gasto, es decir, haber debitado la cuenta fletes y acarreos por 1.700, acreditar la cuenta caja por 1.700 y luego recién hacer la correspondiente registración de la activación de este gasto. Y recién ahí registrar, debitar la cuenta mercaderías por 1.700 y acreditar la cuenta fletes y acarreos por 1.700. En definitiva, es lo mismo.
Nada más que en un caso registramos previamente el flete y luego lo activamos, y en este caso que ustedes tienen acá, está directamente registrada la activación del flete a la cuenta mercaderías. Ahora bien, ¿cómo se hace para comprar en el exterior? Existen o hay dos formas más comunes, ¿sí?, para realizar este tipo de operaciones, de compras en el exterior. Una de ellas es a través de una transferencia bancaria, como es la que acabamos de ver en el ejemplo, y otra es mediante un instrumento de pago que se llama carta de crédito. Si la operación de importación se realiza a través de una transferencia bancaria, se adopta esta forma, digamos que esta es la forma de pago más informal, digamos. Se usa cuando existe mucha confianza entre el exportador y el importador. De las dos, es la forma más barata y ágil de realizar el pago, ¿sí?, ya que el importador efectúa el pago mediante un giro o transferencia bancaria, y el exportador, al recibir este importe, embarca la mercadería y envía los documentos de embarque junto con la mercadería. Este sería, digamos, un pago anticipado, ¿sí? Pero también se puede convenir realizarlo mediante un pago diferido. Entonces, el exportador es el que embarca primero la mercadería y luego el importador efectúa el pago en el momento pactado, ¿sí?, en el vencimiento pactado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de operación realizada a través de una transferencia bancaria? Es que no tiene aval bancario. Este tipo de operación no cuenta con un aval bancario. Mientras que si la operación de importación se realiza a través de una carta de crédito, en este caso, digamos que las empresas que exportan, que realizan sus primeras operaciones de exportación, prefieren adoptar esta modalidad. ¿Por qué? Porque buscan la seguridad del cobro de la operación. Es decir, en este caso es así. ¿Por qué? Porque interviene, ¿no es cierto?, o este tipo de operación mediante una carta de crédito cuenta con la intervención y el respaldo de dos bancos. Por un lado, el banco del país importador, y por otro lado, el banco del país exportador. Acá podemos ver en esta diapositiva, a la izquierda tienen ustedes el Banco de la Nación Argentina, que sería el banco del país importador, y a la derecha tenemos el banco del país exportador. Entonces, ¿cómo es el mecanismo para poder realizar una operación de este tipo mediante una carta de crédito? En este caso, es el importador el que solicita la apertura de una carta de crédito a su banco. Este banco, que es en este caso el Banco de la Nación Argentina, envía esta carta de crédito al banco del país exportador, y el banco del país exportador notifica al exportador de esta carta de crédito. Una vez recibida o notificado el exportador de que existe esta carta de crédito, entonces el exportador inmediatamente debe presentar la documentación de embarque de la mercadería ante el banco del país exportador. De esta manera, el banco del país importador lo que hace es garantizar el pago de la operación, ya que asume el compromiso de efectuar, el banco del país importador asume el compromiso de efectuar el pago si es que el importador no lo realizara. Y el banco del país exportador lo que está haciendo es garantizar que el exportador embarque las mercaderías y las envíe a su destino final. Esta forma o esta alternativa de operar con la carta de crédito es más onerosa que la de la transferencia bancaria. Por ello es que los importadores prefieren utilizar o realizar este tipo de operaciones mediante transferencia bancaria. Ahora bien, ¿en qué momento cobra el exportador?
Puede ser que el exportador cobre, si es que se pacta de esta manera, a la vista. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hace la entrega al banco de los documentos de embarque, paga, o sea, cobra en ese momento, ¿sí? Contra entrega de los documentos de embarque. O también puede ser pactada este tipo de operación a plazo determinado, es decir, que, por ejemplo, el exportador cobrará a los 90 o 120 días de la fecha de embarque. Estas son las dos maneras más usuales, digamos, más comunes en que se puede realizar este tipo de operaciones. Acá, lógicamente, también interviene documentación respaldatoria, hay documentación complementaria, digamos, del transporte o que avala el transporte, ¿sí? de las mercaderías importadas. Y tienen diferentes nombres según sea el medio de transporte utilizado. Así, por ejemplo, si se utiliza la vía marítima, este documento se denomina conocimiento de embarque. Si se utiliza la vía terrestre, el documento recibe el nombre de carta de porte. Y si se utiliza la vía aérea, el documento se llama guía aérea. Acá, en esta otra diapositiva, podemos observar cuál es el circuito que sigue la carta de crédito. Es decir, fíjense, va del comprador que solicita, o el importador en este caso, que solicita la apertura de la carta de crédito al banco emisor, es decir, al banco del país importador, y este banco envía la carta de crédito o notifica de la apertura de la carta de crédito al banco del país exportador, y este notifica al exportador. Es el circuito que acabamos de explicar recién con la otra diapositiva. Dijimos que los bienes de cambio se incorporan al activo de una empresa por su precio de contado. Y dijimos que este precio de contado se denominaba precio neto de contado. ¿Por qué? Porque tenía que considerarse un precio neto de impuestos y de intereses implícitos. Es decir, que en este caso que estamos por analizar cuáles conceptos no forman parte del costo del bien. Entonces, cuando dijimos neto de impuestos, nos referimos, por ejemplo, al impuesto al valor agregado. En este caso, este impuesto al valor agregado tiene que ser segregado del precio que se paga por la adquisición de este bien de cambio, y este impuesto va a intervenir en lo que vamos a llamar nosotros la determinación de la posición mensual del IVA. Esto lo vamos a estudiar en detalle en la unidad de pasivo referida a las cargas fiscales. Es decir, por ejemplo, que si tenemos una compra de un bien de cambio, la empresa realiza una compra de un bien de cambio por un precio total de 1.210 pesos, sabemos que este precio total tiene un componente que es, por un lado, el precio neto grabado, es decir, el precio sin IVA, y el otro componente sería justamente el impuesto al valor agregado del 21%. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para segregar o detraer de ese precio total el impuesto al valor agregado? Tomamos los 1.210 pesos, que es el precio total, lo dividimos por 1.21 y obtenemos de esta manera el precio neto grabado de 1.000 pesos. Esta sería la manera en la que debemos efectuar los cálculos para poder obtener ese precio neto grabado de IVA. Otro componente que debe ser segregado de este precio, dijimos que son los intereses implícitos, es decir, los intereses de financiación que puedan estar contenidos en una operación de compra. En este caso, si existen esos intereses, estos intereses se deben segregar y también, lógicamente, deben ser devengados en el momento en el que corresponda. Acá tenemos un ejemplo de una registración de una compra de mercaderías, ¿sí?
donde se combinó realizar esta operación, o se pactó, mejor dicho, realizar esta operación con un documento. Entonces, la registración es debitar la cuenta mercaderías, debitar porque se segregaron los intereses, la cuenta intereses negativos a devengar por 100 pesos, y debitar la cuenta IVA crédito fiscal por 231 pesos. ¿Qué cuenta es la que acreditamos? La cuenta documentos a pagar, porque dijimos que la compra de las mercaderías se realizó en forma documentada con un recargo de intereses financieros justamente por el otorgamiento de un plazo para pagar. Ahora bien, cuando sea el momento oportuno de devengar esos intereses, el asiento a realizar, ¿sí?, sería debitar la cuenta intereses perdidos y acreditar la cuenta intereses a devengar por el devengamiento de los intereses. Ahora vamos a analizar cuál es el tratamiento contable de las bonificaciones obtenidas y de los descuentos obtenidos. Con respecto a las bonificaciones obtenidas, estas bonificaciones se dan cuando la empresa realiza grandes volúmenes de compra. Y el tratamiento contable que le vamos a dar a estas bonificaciones es que estas bonificaciones van a reducir el costo de los bienes de cambio, El concepto de bonificaciones está ligado a un concepto de tipo económico, mientras que el concepto de descuentos obtenidos está relacionado con un concepto de tipo financiero. Y en el caso de estos descuentos obtenidos, estos descuentos la empresa los puede obtener por pagos anticipados y se dan por lo general por pagos anticipados. Y el tratamiento contable es que reducen el monto a pagar y son resultados financieros, ¿sí? Este es, digamos, este tipo de gasto es un resultado financiero. Acá podemos observar lo que recién dijimos, de que las bonificaciones obtenidas van a reducir el costo de los bienes de cambio. Por eso es que acá presentamos un estado de resultados donde tenemos las ventas y el costo de las ventas. Entonces, para la determinación del costo de las ventas, nosotros tenemos una ecuación en la que partimos de las existencias iniciales, a esas existencias iniciales le sumamos las compras y a estas compras es que debemos netear estas bonificaciones obtenidas. Y luego detraemos las existencias finales y obtenemos el costo de ventas. Es decir, en la determinación del costo de venta es que inciden estas bonificaciones obtenidas. Y luego tenemos, al final de este estado de resultados, los resultados, el rubro resultados financieros y por tenencia. Y los descuentos obtenidos dijimos que eran resultados financieros, por eso la cuenta descuentos obtenidos debe o forma parte de este rubro resultados financieros y por tenencia. Y dentro de los componentes que encontramos en estos resultados financieros y por tenencia, que son 4, el primero son intereses, el segundo, diferencias de cambio, el tercero, el RECPAN, y el cuarto, otros resultados financieros y por tenencia. Estos descuentos obtenidos corresponden al primer concepto que mencionamos, es decir, al concepto intereses. Acá tenemos un ejemplo de descuentos y bonificaciones obtenidas de un comprador monotributista. ¿Cómo sería la registración en este caso si el comprador fuera monotributista y obtuviera un descuento de su proveedor? Tendríamos como documentación respaldatoria una factura tipo B, donde, por ejemplo, tendríamos como costo de las mercaderías 1.210 pesos,
y en este caso el proveedor pactó con la empresa un descuento del 10%, por eso es que estamos registrando un descuento por 121 pesos, ¿sí? En este caso lo registramos con una cuenta de resultado positivo, por eso acreditamos la cuenta de descuentos obtenidos por 121 pesos y acreditamos la cuenta caja por la diferencia, es decir, los 1.210 pesos, que es el valor de las mercaderías que la empresa está adquiriendo, menos el 10% de descuento de 121 pesos, la diferencia es lo que va a pagar la empresa, es decir, 1.089 pesos. En el caso de las bonificaciones, también tendríamos, por supuesto, el comprobante respectivo, que sería una factura B, nada más que en este caso no sería un descuento el que el proveedor le efectúa a la empresa, sino una bonificación por comprar X cantidad de mercaderías o un volumen considerable de mercaderías. Entonces, debitaríamos la cuenta mercaderías y reflejaríamos estas bonificaciones obtenidas con la cuenta de resultado positivo, bonificaciones obtenidas por 121 pesos. Y a proveedores en este caso porque la compra ha sido pactada en cuenta corriente. A proveedores por 1.089 pesos. Luego acá tenemos un ejemplo donde comprador y vendedor son responsables inscritos en el IVA. Y en este caso, el descuento figura en la misma factura, es decir, el descuento lo tenemos en la factura. Por ejemplo, tenemos que en este caso la empresa ha comprado 20 cajas de aceite a un precio unitario de 50 pesos, lo que hace un total de 1.000 pesos. Y a continuación tenemos discriminado el descuento que hace el proveedor. En este caso es un descuento también del 10%, por eso es que el total del descuento es de 100 pesos. Luego determinamos un subtotal, es decir, el total de 1.000 pesos por las 20 cajas de aceite, menos el descuento de 100 pesos, nos da un subtotal de 100 pesos, al cual le adicionamos el IVA correspondiente del 21%, que en este caso es 189 pesos, y obtenemos el total de la factura de 1.089 pesos. Esta es la factura que recibe la empresa emitida por el proveedor. Y la registración que corresponde hacer es la siguiente. Debitamos en este caso la cuenta mercaderías por 1.000 pesos, debitamos la cuenta IVA crédito fiscal por el IVA correspondiente a estas mercaderías y acreditamos la cuenta descuentos obtenidos, cuenta de resultado positivo por 100 pesos. Y acreditamos la cuenta caja por 1.089 pesos. Ahora bien, veamos otra alternativa de registración. En este caso, las condiciones del comprador y vendedor también son de un responsable inscripto ante el IVA, pero en este caso el descuento está en una nota de crédito emitida por el proveedor. Es decir, el proveedor emite la factura por un lado y por otro lado la nota de crédito con el correspondiente descuento. Entonces, en este caso la registración va a ser diferente de la que acabamos de analizar recién, cuando el descuento estaba contenido en la factura. Veamos. Registramos por un lado la compra de la mercadería con los datos que tenemos en la factura. Es decir, debitamos la cuenta mercaderías por 1.000 pesos, debitamos la cuenta IVA crédito fiscal por 210 pesos, que corresponde al crédito fiscal de 1.000 pesos de las mercaderías adquiridas, y registramos los descuentos obtenidos, cuenta de resultado positivo, por eso acreditamos esta cuenta, por 100 pesos, que lo tomamos de la nota de crédito correspondiente, emitida por el descuento, y también vamos a tener que registrar en este caso el IVA de ese descuento, que es de 21 pesos. Por ello acreditamos la cuenta IVA débito fiscal por 21 pesos, acreditando la cuenta caja
por la diferencia entre el total de la factura, que es de 1.210 pesos, y el total de la nota de crédito, 121 pesos. Si se fijan, esta registración que acabamos de ver es diferente de esta otra, donde el descuento está incluido en la factura. Acá solamente registramos el IVA crédito fiscal de la factura por 189 pesos, mientras que en esta otra alternativa hemos registrado por un lado el IVA de las mercaderías compradas por 210 y el IVA débito fiscal del descuento contenido en la nota de crédito de 21 pesos. Si nosotros hacemos la diferencia entre este IVA crédito fiscal de 210 y el IVA débito fiscal de 21 pesos, nos da los 189 pesos que tenemos acá en esta factura de IVA. Por ello es que decíamos recién de que la registración, digamos, es diferente, pero en definitiva la empresa va a pagar los 1.089 pesos. Lo que cambia es la manera de registrar, según la documentación respaldatoria que tengamos. Por último, nos queda ver el tratamiento de las devoluciones de compra y de los anticipos a proveedores. Con respecto a las devoluciones, estas devoluciones de compras que la empresa puede realizar surge cuando los productos recibidos por la empresa no cumplen con alguna condición pactada con el proveedor. Por eso es que acá decimos que el tratamiento a dar a las devoluciones de compra es que van a reducir, digamos, el monto a pagar. Esto si es que la compra fue realizada a plazo, ¿sí? Porque si fue realizada a plazo, cuando registramos la compra, debitamos la cuenta mercaderías, debitamos la cuenta IVA crédito fiscal y acreditamos la cuenta proveedores. Entonces, al devolver parte de esas mercaderías compradas, se va a reducir el pasivo, que en este caso está reflejado en la cuenta proveedores, por el importe de la devolución. Ahora bien, ¿qué pasa si es que esta compra la empresa la realizó de contado? En este caso, el importe de la devolución, ¿sí? En la práctica comercial, digamos, el proveedor no le va a reintegrar a la empresa lo pagado por la compra, ¿sí? No le va a reintegrar el monto devuelto de la devolución de la mercadería. ¿Por qué? Porque no se estila hacer esto comercialmente, sino que esta diferencia por las mercaderías de vuelta van a quedar registradas o reflejadas en una cuenta llamada anticipos a proveedores. Es decir, que este monto va a quedar a cuenta de futuras compras que la empresa pueda realizar. Ese sería la registración si es que la compra la empresa la hubiera efectuado en efectivo. Ahora bien, también la empresa va a utilizar esta cuenta anticipos a proveedores cuando directamente la empresa decida hacer un anticipo a cuenta de futuras compras a un proveedor determinado, ¿sí? Entonces, esta cuenta anticipos a proveedores, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que debe exponerse en el rubro por el cual se realizaron estos anticipos. En este caso, que estamos analizando el rubro bienes de cambio, formará parte del rubro bienes de cambio. Bueno, hasta acá vamos a desarrollar la unidad bienes de cambio en esta clase y vamos a continuar en la próxima con la venta de bienes y servicios.